junto con la Fundación 11 y contando con el apoyo del CESCAE, demostraremos que un diseño arquitectónico no podrá ser grandioso, ni espectacular, ni completo, si no puede ser disfrutado por todas las personas. Espacio NAN será así sinónimo de diálogo, de debate, de puesta en común, de emprendimiento, una iniciativa que encaja a la perfección con el rol de constructores de relaciones e impulsores de conocimiento de NAN Arquitectura y Peldaño. Doy paso a Jesús Hernández Galán, director del Departamento de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación 11, quien nos dará la bienvenida a esta casa. Bueno, básicamente os voy a dar la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí en esta jornada, en este espacio NAN, hablando de accesibilidad. Hace unos meses, yo creo que fue en torno hace un par de meses, firmamos un convenio de colaboración con Peldaño, en torno hace 2 meses. Y la verdad es que, fruto de esta colaboración, estamos haciendo cada vez más actividades, ¿no? Para nosotros es todo un orgullo, todo un honor ver cómo este escenario, este salón de actos cada vez se nos va llenando más de actividades. Estamos teniendo pues eso, una actividad frenética con diferentes jornadas de este tipo, ¿no? Y bueno, el decir que el que no conozcamos a muchas de las personas que estáis aquí, durante muchos años hemos estado organizando jornadas en las que nos conocíamos todos y muchos veníamos del mundo de la discapacidad o éramos especialistas en accesibilidad. El hecho de que estéis aquí una cantidad de estudios de arquitectura, arquitectos que estéis ejerciendo la profesión, para nosotros es muestra de que la accesibilidad cada vez está calando más en la arquitectura en general. Yo creo que de los que estáis en el salón de actos, aquí conozco a los equipos de CEAPAT, a los compañeros de CEAPAT, a quienes les doy la bienvenida, que llevamos pues, desde el siglo pasado prácticamente trabajando en materia de accesibilidad, pero eso, para nosotros el orgullo, la satisfacción y el no sentirnos solos, el que cada vez hay más personas interesadas en esta materia. Yo, como os decía, solo os voy a dar la bienvenida y voy a dar paso ya a las mesas redondas y a la participación de los diferentes estudios y a las personas del equipo de nuestra fundación, tanto a José Luis Borao como a Mari Carmen Fernández. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Jesús. Es un placer contar con esta casa para la celebración de Espacio NAN. Procedemos a inaugurar el primer bloque de la mañana. Bajo el título Espacios inclusivos, seguros y sostenibles, pido que suban al escenario los 6 ponentes expertos que forman parte de este bloque. Ellos son José Luis Borao, de Fundación 11, Esperanza Valle, de L35 Arquitectos, Ángel Antonio Cobo, de MAC Grupo, Francisco Arévalo, de Rafael de la Hoz Arquitectos, Ginés Garrido, que aún no ha llegado, que es de Burgos y Garrido Arquitectos, e Inmaculada Chacartegui, de Acros Valledral. Por favor. Bueno, recordamos que en redes sociales os leemos con el hashtag Espacio NAN. Y, en primer lugar, José Luis será el encargado de romper el hielo. Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, su experiencia en materia de accesibilidad viene desde hace 20 años, tiempo en el que ha pasado por diferentes etapas dentro del Grupo Social 11, trabajando en materia de accesibilidad desde todos los ámbitos de la sociedad. Adelante, José Luis. Pues muchísimas gracias, Laura, por la presentación. Bienvenidos a todos a esta Fundación 11, ¿no? Como decía Jesús. Y sobre todo, bueno, yo tenía una cosa especial preparada, porque han pasado más de 15 años cuando yo me titulé en arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid, y hoy tengo el gusto de estar en la misma mesa que mi tutor fin de carrera, pues, que para mí es una persona importantísima porque, pues bueno, me ha hecho llegar hasta donde estoy por apoyarme en la entrega del proyecto fin de carrera. Bueno, luego se lo diré cuando estemos tomando el café, una cerveza al final. Fue Ginés Garrido, y que, bueno, pues una persona que para mí es muy importante y que después de 15 o casi 20 años ya iba a ser el reencuentro, ¿no? Y que iba a ser casi algo como incluso emotivo. Pues bueno, luego se lo diré. Yo os voy a hablar, yo no sé si está puesta ya la presentación. Vamos a ver.
las cosas del directo. Ahí estamos. Vale, yo os voy a hablar de ciudades, pero de manera muy general. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Y por qué la Fundación 11, que tiene que ver metido o digamos mezclado con todo este elenco, ¿no?, de estudios de arquitectura, pues que muchos de los que estamos en el mundo de la arquitectura conocemos, y que son responsables de las principales actuaciones, intervenciones arquitectónicas y urbanísticas que se están dando en este país. Y yo quiero que lanzar unas ideas para que todos pensemos, ¿no?, qué es la accesibilidad, qué consideramos la accesibilidad, cómo enfocamos la accesibilidad desde Fundación 11 y cómo queremos que nos ayudéis y ayudaros también a incluirlo en vuestros proyectos, en vuestras propuestas, etcétera, ¿no? Y para eso, vamos a ver, estaba apagado. Muy rápidamente, ¿por qué? Porque es la Fundación 11. La Fundación 11, pues no somos la 11, aunque somos prácticamente primos, hermanos, hijos. Es decir, la Fundación 11, la Fundación 11 fue creada en 1988, 50 años después de que se creara la ONCE, que es la Organización Nacional de Ciegos Españoles, y cuyos 3 objetivos fundamentales son la formación, el empleo y la accesibilidad universal. Entendemos que sin formación, sin empleo de las personas con discapacidad no está la plena inclusión, y para lograr esa inclusión en el empleo, esa inclusión en la formación, es esencial que tengamos espacios, entornos, productos y servicios que sean totalmente accesibles y que sean totalmente pensados para todas las personas, ¿no? Y vamos a empezar a pensar en las ciudades de hoy y vamos a empezar a pensar en las ciudades de mañana. Para eso solo quería plantear tres pequeños puntos sobre los que empezar a pensar para empezarnos a meter en materia durante la jornada de hoy, ¿no? Al día de hoy tenemos hace poco se presentó la encuesta EDAD sobre la discapacidad, las personas con discapacidad en el ámbito laboral en España. Pero aproximadamente se calcula, según datos de la OMS, que más de 1.000 millones de personas en el mundo tienen una discapacidad reconocida. Más de 1.000 millones de personas, estamos hablando de prácticamente la población de todo China, ¿vale? Si a esto no le sumamos que en el 2050 casi un cuarto de la población tendrá más de 65 años de ahora, que no serán, o del 2050, que no serán los mismos que de ahora ni los de hace 30 años, pues bueno, por la propia evolución de las condiciones de vida de las personas, pues las condiciones se van deteriorando, las condiciones visuales, las condiciones auditivas, las condiciones de movilidad, pues bueno, vamos a tener que estar pensando en todas esas personas que van a vivir en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, y que van a tener unas necesidades similares a las que puede tener alguna persona con discapacidad. También dentro de esos casi 30 años, pues prácticamente el 70-75% de las personas vivirá en ciudades, con lo cual tenemos 3 aspectos que tenemos que tener en cuenta para albergar todas las necesidades que plantean los ciudadanos. Unas ciudades que deberán cumplir, pues que todos los entornos de esas ciudades, que todos sus procesos, todos los bienes, los productos, los servicios que ahí se ofrezcan, pues obviamente que cumplan con las necesidades de sus ciudadanos. Y esto que os estoy diciendo y que veis en la pantalla no es otra cosa que la definición de accesibilidad universal, que aparece recogida en numerosas normativas, desde la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad a numerosos decretos legislativos que se han ido desarrollando en los diferentes países. Es decir, no he dicho nada de discapacidad en esa definición, con lo cual, ¿quién se va a beneficiar de entornos accesibles, de entornos bien diseñados, de entornos pensados en personas, en todas las personas? Pues se van a beneficiar personas con movilidad reducida, personas con dificultades visuales, personas ciegas, personas con discapacidades auditivas, con discapacidades intelectuales que necesitan condiciones de accesibilidad cognitiva, pues las personas que empujamos los carritos de nuestros bebés, las personas mayores, ¿no?, que tienen dificultades a la hora de subirse al transporte. Es decir, al final es buscar el beneficio de todas las personas, ¿no? A continuación, algunos retos. ¿Qué retos tenían las ciudades de ayer? Las ciudades de ayer
bueno, he ido ayer o anteayer, ¿no? Estamos ahí en Atenas, ¿no? En el Ágora, perdón, aquí, en Atenas, en el Ágora de la polis griega, digamos, el núcleo o el per se, lo que tiene el origen de las ciudades está aquí, ¿no? En ese Ágora, en ese espacio donde donde se cubrían todas las necesidades de los ciudadanos para, bueno, centros de innovación, centros de pensar, centros de vivir. Todo el mundo vivía en las ciudades, ¿no? Hacía muchos años antes, en Mesopotamia se crearon las primeras ciudades, los primeros agrupamientos humanos de personas, pues porque tenían necesidad de relacionarse, de intercambiar información, intercambiar materias, y bueno, por eso surgieron las ciudades, ¿no? Lo mismo pasaba en el Foro Romano, ¿no? Con espacios lúdicos, espacios de conocimiento, espacios de vivir la ciudad de verdad, ¿no? O la ciudad medieval, ¿no? Con toda la lucha de clases. Ya en la ciudad medieval empezaron a echar a las personas mundanas, ¿no? Los que no eran la clase noble, los empezaron a sacar fuera de las murallas para vender, para hacer todas las actividades que en principio parecía que no eran de la nobleza, ¿no? Pues bueno, al final las ciudades se iban amoldando a lo que las personas y los ciudadanos necesitaban en cada momento, ¿no? ¿Y cuáles son los retos de la ciudad de hoy, no? Pues todos nos llenamos todos la boca y vemos en todos los sitios la sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica de las ciudades verdes, la movilidad. Busquemos sistemas de movilidad eficientes, seguros, la contaminación acústica, la comunicación medioambiental, la contaminación, la gestión urbana, donde están las Smart Cities, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Tanto en la vivienda, en el transporte, en el urbanismo, la comunicación, la sanidad, en el gobierno, toda esa gestión inteligente que tienen que tener esas ciudades inteligentes es uno de esos retos que parece que tienen nuestras ciudades. Aquí nosotros de Fundación 11 ya hace muchos años acuñamos este término, el Smart Human City, para meter al ciudadano en el centro, ¿no? Poco inteligente sería una ciudad cuando no tiene en cuenta las necesidades de todos sus ciudadanos. Pero ¿cómo están realmente o cómo son realmente nuestras ciudades a día de hoy, ¿no? Pues tenemos en nuestro país un montón de municipios de menos de 20.000 habitantes, cascos urbanos antiguos, pues que son como son, pues que tienen condiciones de construcción, pues porque son, como decía, cascos antiguos, porque tienen una orografía acusada y que, bueno, pues tienen unas condiciones que presentan las calles, los espacios que son los que son. Pues bueno, tenemos diferentes en el mundo, ¿no? Tenemos diferentes configuraciones de entornos medievales, con entornos laberínticos, en espacios en el norte de África, pues ciudades que buscaban la sombra en los callejones para, pues dadas las altas temperaturas. Es decir, la ciudad se iba moldando, ¿no? a las necesidades de nuestras ciudades, ¿no? Tenemos la calle Sal si puedes, eso existe, eso está en Granada, y bueno, pues que la señalización nos va a ayudar a entender antiguos cascos urbanos que tenían ciertas características a la hora de cuando fueron creados, y bueno, la señalización nos va a ayudar a comprender cuando hagamos una nueva ciudad, un nuevo desarrollo urbano. Lo bueno es que yo tenía un profesor en la escuela de arquitectura y siempre decía, si tenemos que poner muchos carteles en un edificio, malamente, porque igual es que no se puede comprender fácilmente, ¿no? Pues entonces pasa lo mismo en una ciudad, ¿no? Esto lo encontramos en cualquier gran ciudad del mundo. El tener, es decir, que también la cartelería es para los peatones, pero también para los que utilizan los vehículos. Ahí está mezclado el cartel del McDonald's para coger la M30, para ir a la sierra. Es decir, esto pasa en cualquier ciudad del mundo, pues tendremos que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Y por qué no? Podemos tener actuaciones en cascos urbanos que realmente, pues bueno, pues van a permitir que las personas utilicen sin problemas y visiten esos cascos urbanos, ¿no? En este caso, cascos urbanos protegidos. En este otro, pues bueno, nuevos desarrollos urbanos en barrios que los tendremos que tener, pues eso, en cuenta todos los temas de normativa per se, que ya sabemos cuáles hay, pues las órdenes ministeriales, códigos técnicos, etcétera.
Pero bueno, que sería importante que una vez que tengamos el diseño hecho, hay una parte que en muchos casos se nos escapan a los arquitectos, que es la parte de gestión, ¿no? Y vamos viendo cómo si gestionamos mal un entorno que en principio es accesible, vamos a estar minimizando las condiciones de que sea utilizado por todas las personas. Habéis visto cómo se han ido colocando elementos en las zonas de aparcamientos anexas a este paso de peatones, y por supuesto se va perdiendo toda la visibilidad en el paso de peatones para los viandantes que cruzan el paso del paso de cebra. Es decir, es esencial que aparte del diseño, obviamente la gestión vaya aparejada para conseguir una plena usabilidad, una plena vivibilidad de los espacios urbanos, ¿no? O esta persona que está ahí escondida para cruzar detrás del paso de peatones, que bueno, que ves, ahí se ha hecho un zoom, ¿no? Pues se ve una cabecilla ahí al fondo que está diciendo si paso o no paso en el cruce, ¿no? Pues bueno, pues ciudades que estén bien organizadas, que tengan sus zonas de tránsito, sus zonas de mobiliario, sus zonas de afección a las fachadas y al tráfico. Pero nos encontramos en muchos casos a día de hoy pues estas situaciones, ¿no? Situaciones ilógicas y que no tienen mucho sentido el colocar pasos de cebra. Creo que en esa zona, en la foto de la derecha, veis, es un paso de peatones, ha metido un rebaje de acera para acceder a nivel del paso de peatones. No había más sitio para poner todas las tapas de alcantarillas en todo el barrio ese, ¿no? Pues han tenido que estar justamente ahí, ¿no? O la imagen de la izquierda en el que, bueno, todo ese canal de desagüe que se ha colocado delante del paso de peatones, pues no sé si es que se acabó el presupuesto municipal o se lo han llevado para vender al peso la rejilla, ¿no? Pero bueno, esos elementos, eso hay que tener cuidado en esas cuestiones a la hora de asegurar la usabilidad de nuestras ciudades, ¿no? O, pues bueno, pues el seguir si hacemos un rebaje y seguimos asfaltando la calzada de nuestras ciudades, pues bueno, pues pasa que tenemos el efecto contrario, ¿no? Está más alto ahora mismo el nivel de la calzada que el propio nivel de rebaje para el cruce, ¿no? O situaciones como la imagen de la derecha en el que la selección de las especies verdes que colocamos en nuestras ciudades, pues bueno, las plantas tienen la manía de crecer y tienen unas cosas que se llaman raíces y suelen ser cada vez más grandes, y conforme va pasando el tiempo pues van buscando el sitio por el que pueden salir. Normalmente el sitio más sencillo por donde salir es donde están las juntas y son las baldosas de las aceras, con lo cual estas situaciones de la imagen de la derecha pasa muy habitualmente en nuestras ciudades, con lo cual la parte de mantenimiento y de continuidad pues es esencial. Pero lo que no podemos permitir es que situaciones como las de la imagen sigamos teniéndolas, ¿no? Y al final tenemos ahí una responsabilidad los arquitectos, las personas que somos responsables del diseño de nuestras ciudades, de las soluciones. No podemos plantear un paso de cebra que no esté alineado con el rebaje de la acera. No podemos plantear unos rebajes de acera que tengan unas pendientes de más del 20%. No podemos. ¿Por qué ponemos en la imagen de abajo a la derecha? Os puedo asegurar que yo no pasaba entre la fachada y la farola. No paso. Yo soy talla 3XL, pero hay mucha gente que por ahí no pasa con un carrito, no pasa con un carrito en la compra, con el carrito de su hijo, por supuesto con una silla de ruedas o con un andador, o una señora mayor con el carrito que viniendo del mercado, ¿no? O el colocar un buzón, que ahí también diríamos que ¿qué fue antes, el huevo o la gallina, ¿no? ¿Quién se puso antes el buzón o se rebajó la acera, ¿no? Pues tendremos que plantear soluciones y pensar y buscar soluciones, que saber por qué y para qué se hacen, ¿no? Yo ahora mismo estamos entre colegas, espero que sí, y que nadie me diga que no, que todo el mundo sabe para qué son esas bandas que van desde el rebaje de la acera hasta la fachada. Todo el mundo lo sabemos, lo tenemos claro, no es nada decorativo, no es poner una cejita. Todos lo sabéis, lo sabemos, ¿verdad? Y nadie mueve la cabeza, eso voy a decir que me tranquiliza, esperemos. Bueno, sabéis que eso es para que las personas ciegas, cuando van con su bastón buscando la línea de fachada, notan un encaminamiento que les dirige hacia la zona de cruce de la calzada, ¿no? Soluciones como, bueno, más ejemplos que veremos en muchas de nuestras ciudades, lo que decía que fue antes el huevo a la gallina, colocar el señor que puso con la grúa el contenedor de reciclaje de vidrio, o el que hizo el rebaje de la acera, ¿no?
o el poste de la luz, ¿qué fue antes, no? Pues bueno, pues habrá que dejar habrá que buscar soluciones que realmente sean lógicas, ¿no? Yo esto lo llamo la isla del tesoro. Esto pasa muchas veces y porque todos sabemos que es que para que no se acumule agua, porque la pendiente de la calle, pero hombre, somos arquitectos, somos diseñadores, hay soluciones para hacer una cosa que no tenga que pegar un salto para llegar hasta el parquímetro. Bueno, ahora me dirán que ahora con la aplicación de los parquímetros está solucionado, pero hombre, esto es un ejemplo de que no parece muy lógico. Y ya no estoy hablando de accesibilidad, estoy hablando de usabilidad y de seguridad en la ciudad, ¿no? Pues bueno, algunos ejemplos de actuaciones que se han llevado a cabo, por ejemplo, aquí en el entorno de la Plaza de Callao, pues bueno, con todas las zonas de rebaje, con caminamientos, para hacer un espacio más vivible, más seguro, más social, más inclusivo, en el que bueno, pues hay que mirar todos los detalles, desde los cierres de los alcorques, de los árboles, los elementos como bancos, apoyos isquiáticos, la señalización de accesos a las estaciones de metro, etcétera. Otras actuaciones, como vemos, espero que aquí no esté el responsable de haber hecho el diseño de toda la remodelación del barrio Salamanca en cuanto a urbanismo y que sea del ayuntamiento, porque bueno, se hizo, pero mirad los ejemplos, lo que pasa, ¿no? Y ya no porque bueno, se haya ejecutado mal y se encharque el agua en los pasos de peatones. Pero bueno, se han elegido unos pavimentos que si habéis pasado por ahí os puedo asegurar que esos botones se clavan en los pies casi hasta aunque vayas con botas de obra. Veis los que nos han dejado enrasados las rejillas de desagüe que están metidas en las zonas de acera. Esos bancos que habéis visto allí, os puedo asegurar que creo que siguen todavía por allí, son un auténtico peligro, no para una persona ciega, para cualquiera que vaya despistado mirando en el móvil las ofertas de Zara, que va directo a Zara, que hay en Serrano, que te revienta la espinilla con cualquier esquina de esas. Se tendrá mucho diseño, pero os puedo asegurar que esos son realmente peligrosos. Y estoy hablando, vuelvo a decir, estoy hablando de diseño, no estoy hablando de accesibilidad ni de uso por parte de personas con discapacidad. Esto pasa, y esto puede ser sacadas al extremo, pero bueno, tenemos ejemplos bueno, siempre me gusta mucho la imagen de la derecha de todos los caminos llevan a Roma, pues todos los caminos llevan a Orense, ¿no? La señalización es esencial para comprender una ciudad. Eso es accesibilidad, pero eso es diseño, eso es comprender. Ojalá no tuviéramos que señalizar las ciudades, los edificios, porque fácilmente se comprendieran por sí solos, ¿no? Pero eso va a favorecer que sean espacios seguros, inclusivos y vivibles, ¿no? O zona que señalizan el paso de cebra, pero antes te ponen delante una valla. Es decir, entiendo que esto será porque habrá sido esto posterior y se les habrá olvidado retirar la señal, pero es curioso, ¿no? O sea, te señalizas en un paso de cebra y pones una valla, es decir, entonces imagino que será para fomentar el deporte y el ejercicio de hacer saltos y tal, por ahí. Bueno, ¿cómo nos movemos en nuestras ciudades? Pues bueno, esto es lo que pasa en todas nuestras ciudades a día de hoy, ¿no? Por eso la movilidad es un reto de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, con los nuevos elementos de movilidad, nuestros patinetes. Mire, fijaros qué bien ordenados. ¿Alguien ha visto estos patinetes así ordenados en nuestras ciudades en algún momento? Seguramente lo que habremos visto habrá sido esto, ¿no? Esto también es accesibilidad, esto es también seguridad, esto es usabilidad y vivibilidad de nuestro espacio de la ciudad, que es donde vivimos, ¿no? Pues hay otros elementos que conviven en la ciudad, ¿no? Pues están las bicicletas, está la señora que empuja el carrito del bebé, está la persona mayor, tenemos que pensar irremediablemente en todas estas cuestiones, porque al final nuestras ciudades son espacios de convivencia en el que todos los actores, todas las personas vivimos allí, altos, gordos, delgados, mayores, que utilizan una silla de ruedas, que oyen mejor, que ven mejor, que ven peor, o que saben 10 idiomas o que solo saben su idioma natal. Es un espacio de convivencia y como tal tenemos que dar respuesta a las necesidades de todas esas personas que están conviviendo allí, ¿no? Me habéis oído hablar repetir pocas veces la palabra accesibilidad. Espero que no se me haya pasado más de 10 veces, pero la accesibilidad entendemos que tiene que ser una parte más del diseño.
del diseño de nuestras ciudades tiene que ser un reto más. Es decir, yo no me gusta llamarlo ni incluso ni accesibilidad, es decir, pensar en diseñar para todas las personas, y esto es aplicable a las ciudades, a los edificios, a los productos, a los servicios, etcétera, ¿no? Que un buen diseño será siempre accesible, y si no, no se le podrá llamar buen diseño, o deberá poder ser utilizable por cualquier persona. Y por último, pensar en ciudades, pues lo que os decía, para todas las personas, ciudades que sean espacios de convivencia, que sean espacios de co-creación, espacios colaborativos, y sobre todo que sean ciudades de las personas, y que sean al fin y al cabo ciudades con corazón. Muchas gracias, y bueno, cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, José Luis. Apostemos por esas ciudades con corazón. Y a continuación, en representación de L35 Arquitectos, contamos con la intervención de Esperanza Valle, socia del estudio desde 2004. El despacho, a lo largo de sus más de 50 años de vida, ha realizado más de 200 obras en 4 continentes y proyectos que cubren todas las tipologías arquitectónicas. Adelante, Esperanza. Bueno, muchas gracias. Lo primero, agradecer a la Fundación 11, a NAN Arquitectura, por organizar esta jornada para hacernos reflexionar, ¿no?, y compartir juntos sobre la accesibilidad y sobre el reto, sobre la responsabilidad que tenemos como arquitectos para diseñar los edificios y las ciudades, como bien decías, José Luis, efectivamente con esa accesibilidad como parte integrada del diseño y entendida como una manera de hacer cómodos, usables perfectamente para todas las personas y como una ventaja para todos los usuarios. A ver si... Empiezo. Desde L35, estudio internacional, con despachos en estudios en 9 países, además de los despachos principales de Madrid, Barcelona y París, con proyectos en todas las tipologías, con edificios muy singulares como es el Estadio Santiago Bernabéu y como es el edificio Vialia Vigo. Vialia Estación de Vigo, que es el proyecto que vamos a comentaros hoy, ¿no? Es un proyecto desarrollado en colaboración con Morfosis España, un proyecto en el que hemos coordinado con Vialia, porque estamos en un edificio que es estación de tren, es centro comercial, y se desarrolla el proyecto para Sitras, ahora ANUD como promotor. Vialia Vigo cuenta actualmente, se ha trabajado para obtener este certificado de accesibilidad AIS en el grado 5 estrellas, máxima excelencia. Hemos trabajado con AIS desde el principio, desde el inicio del proyecto, para conseguir pues la máxima excelencia, todos los elementos adaptados y accesibles en todas las áreas funcionales, para una implementación de dotaciones en un grado excelente, con un enfoque integral, no solo en el tema de prestaciones físicas, sino sensoriales y cognitivas, y actualmente estamos trabajando para conseguir el certificado en el entorno construido. Está ya prácticamente completa toda la fase de trabajo. Desde el E35, como hemos dicho antes, nuestro compromiso en la accesibilidad, en diseñar una arquitectura inclusiva, en conseguir que todas estas medidas tengamos espacios con una seguridad de uso adecuados para garantizar la comodidad de todos los usuarios, no solamente dirigido, como bien decías antes, José Luis, efectivamente entendido no solo para las personas con discapacidad, sino como una ventaja para el uso de todos los que vamos a convivir y a utilizar estos espacios. En Vialia Vigo, estación de tren, centro comercial, hemos trabajado con AIS en la fase de proyecto y en obra para pues conseguir todas las áreas funcionales, identificar los itinerarios exteriores, los accesos principales al edificio, nuestros itinerarios horizontales y verticales de comunicación entre todas las plantas, en los servicios secundarios, en los servicios higiénicos, salas de lactancia, en los temas de evacuación asistida y el punto importante también de comunicación e información al usuario. Es un proyecto complejo, no sé si lo conocéis, vamos a intentar dar unas breves pinceladas. Es un proyecto que arranca con la estación de tren Vigo-Urzaiz, construida en 2015, en funcionamiento, con una estación provisional que estará funcionando hasta marzo de 2021. Un gran desnivel existente... Ay, perdón, que me paso... A ver...
un segundo, que creo que lo he quitado. Perdonadme, que ahora os he adelantado. Estamos hablando efectivamente del gran desnivel. Vuelvo otra vez. Del gran desnivel existente entre Rúa Norte, si consigo el puntero, perdona, ¿dónde está el para señalar con el puntero, que es donde me voy? ¿Es aquí? Sí, sí, es que no se ve al ponerlo sobre la pantalla. El gran desnivel existente entre Rúa Norte y esa estación de tren y el nivel de planta baja y de embarque que nos encontramos construido en el inicio del proyecto. Partimos efectivamente de una planta y de un acceso a los andenes, a partir de la cual nuestro reto es, sobre esta estación de tren en funcionamiento, construir 2 plantas comerciales, una planta baja que tendrá su acceso desde la estación de la plaza de la estación. El proyecto Vialia forma parte además de un proyecto de estación intermodal donde estamos trabajando en coordinación con el Concello y con la Xunta en la ejecución de una futura estación de autobuses. La segunda planta comercial, con una oferta comercial y de restauración, una gran plaza pública en el extremo oeste del edificio. Y la planta técnica, donde se localizarán todas las instalaciones y que se va a convertir en una gran plaza de uso público y de conexión desde Rúa Norte, salvando ese gran desnivel que existía en origen, para convertir esta plaza en un espacio de uso y disfrute para toda la ciudad, haciendo una intervención muy buena de regeneración urbana. En el desarrollo de todos los temas de accesibilidad y contando además con la coordinación, en este caso, y cumplimiento de las ETI, las especificaciones técnicas de interoperabilidad, dado que estamos en un edificio de uso comercial, pero no olvidemos uso ferroviario, trabajamos efectivamente en los encaminamientos y en los itinerarios en los puntos de acceso, conectados con las zonas de Kiss and Ride, de servicio de público de taxis, conectados con la futura estación de autobuses próxima pegada a Vialia, en planta baja, en el acceso desde esta plaza de la estación que desarrolla el Concello, la estación de autobuses que desarrolla la Xunta, y en la gran plaza pública de Rúa Norte, en la conexión de nuevo con toda la zona de Kiss and Ride y con los accesos hacia el que hemos llamado en proyecto el núcleo 2, el núcleo más importante, el núcleo central del edificio, donde se produce el gran espacio de conexión con la planta de andenes y con la estación de tren. Este es un esquema, un plano de los encaminamientos que se trabajan en planta baja como cumplimiento también de las condiciones de uso ferroviario para la comunicación de los viajeros y del uso de la estación desde este acceso de planta baja en todo el recorrido de MOL hasta los puntos de información, los locales de información al viajero que se encuentran en planta baja y los aseos de público. En la planta de embarque, planta específica de uso ferroviario, trabajamos también en coordinación con ADIF para desarrollar efectivamente todos los encaminamientos y facilitar el acceso con todas las medidas de los elementos podotáctil en los cruces, en los cambios de dirección, la señalización con este pavimento también en las franjas normativas delante de los ascensores, delante de las zonas de escalera, de comunicación con el parking. Estas son fotografías de estos espacios, de itinerarios horizontales, en la planta baja, como hemos dicho, de conexión con estos locales, estos espacios ADIF y de venta de billetes de uso ferroviario, y en toda la planta de embarque con los encaminamientos necesarios para el acceso a la planta de andenes. En los ascensores, en la comunicación vertical, el trabajo, la identificación de los puntos accesibles están en este núcleo de conexión visual y conexión formal de todas las plantas, desde la planta de plaza pública, donde entramos a nivel de la calle, en la planta superior, las 2 plantas comerciales, bajamos hasta la planta de embarque, que es donde ya directamente tendrán acceso los viajeros hacia la plaza, hacia los trenes. Esta es una imagen de este gran espacio central, espacio que se caracteriza, y luego veremos también las medidas que se adoptan efectivamente por esta gran estructura que nos va a dejar
espacios increíbles a nivel de diseño, pero que tenemos que cuidar e integrar también y trabajar mucho para que esos espacios con alturas inferiores a 2,20 metros sean fácilmente identificados y no nos supongan ningún obstáculo en nuestro recorrido y uso del edificio. Trabajamos con AIS en la identificación de los elementos singulares, en los elementos importantes, para hacer que estos ascensores, en el tema de las botoneras, con el contraste cromático, con el tema de las alturas, ¿no? La colocación de estos elementos, el tema de la identificación visual de plantas, en los servicios higiénicos, que son un elemento al final importante para facilitar de nuevo, ¿no?, a todos los usuarios el uso en nuestras plantas comerciales, en planta baja y planta alta. Identificamos de forma muy clara 2 bloques de núcleos de aseos, y en la planta de embarque aquí estamos diferenciando los que hemos cumplido todos los temas de accesibilidad con la normativa AIS y todas las de aplicación, y los que están en rojo en los que hemos ido un poco más a implementar las condiciones que, de nuevo, por el uso ferroviario hemos tenido que cumplir para todos los temas de interoperabilidad con ADIF. En los aseos, todos los bloques de aseos han contado con 2 cabinas de aseos para personas discapacitadas, con salas de lactancia también accesibles, y todas con su señalización y con todas las normativas de aplicación de alturas y para todos los elementos accesorios. Hablábamos antes de los temas de accesibilidad, esos itinerarios exteriores. Esto es lo que hemos visto antes en el plano, la plaza de la estación, ese punto de acceso al edificio Vialia Vigo. En la cota de planta baja, aquí hemos trabajado para que efectivamente los encaminamientos y el itinerario, en la conexión con esa futura estación de autobuses que estará a la izquierda del edificio Vialia y desde la propia plaza y zona de taxis, tengamos los encaminamientos en conexión exterior con los que hemos coordinado con las obras del concello, y en nuestra planta interior, en este caso estamos en ese núcleo de acceso desde planta baja. Aquí se visualizan en la imagen en planta baja los encaminamientos, que en este caso nos conectarán con esa conexión desde la plaza a la futura estación de autobuses al interior de nuestro edificio Vialia. En la plaza superior, esta plaza que ha supuesto un punto de unito importante para la ciudad de Vigo, en esa conexión, si os acordáis de una de las primeras diapositivas, en ese desnivel que teníamos con la calle, ¿no?, superior. La estación, el cajón ferroviario, se había construido alrededor de 15-16 metros por debajo. Hemos conseguido efectivamente esa integración con la ciudad. Toda la plaza se diseña con rampas y con recorridos que permiten la total practicabilidad y disfrute de la plaza, y en concreto, de nuevo, hemos trabajado ese itinerario, ese encaminamiento señalizado con los elementos podotáctiles en este núcleo, el núcleo central de la plaza, que es donde se encuentra se encuentra la parada de taxis, y que es el núcleo que, una vez que estamos dentro, ahora lo veréis en las siguientes fotografías, nos comunica visualmente con todos los niveles del edificio. Este es el acceso desde la plaza superior. Aquí tenemos los ascensores, que van a ser el elemento importante de conexión vertical, la escalera, que también se convierte en un elemento de diseño del atrio, que cuenta en este caso en concreto también con una señalética braille también en los pasamanos, para identificar efectivamente las plantas en las que nos encontramos. Desde esta plaza superior, desde este nivel superior, por este gran espacio central, tenemos la conexión con planta alta, con la planta baja, donde vemos aquí de nuevo otra vez cómo hemos integrado, ¿no?, en el diseño. Hemos trabajado para que efectivamente dentro de nuestro diseño, dentro de nuestra arquitectura, con las necesidades comerciales, con las necesidades para el viajero, para el uso de la estación, el encaminamiento forma parte se integra dentro del diseño de suelos, de manera que al final hablamos de una accesibilidad desapercibida, es decir, con una finalidad simplemente de ayudar, de facilitar el uso absolutamente a todas las personas, a todos los usuarios del centro comercial y de la estación. Este encaminamiento, aquí lo veis desde el otro lado, se integra de nuevo en todo el diseño de nuestro espacio, de nuestro diseño de solados. Nos lleva de nuevo desde esa plaza, desde la entrada
al gran espacio central, que es el que hemos visto antes, es el protagonista quizás de todo el centro comercial y de la estación de tren, porque nos comunica visualmente, ahora lo veremos en otra imagen. El encaminamiento en este caso se dirige, esta es otra imagen de ese gran espacio central donde tenemos esa comunicación visual desde la planta técnica, donde vemos aquí los lucernarios, los grandes ventanales y la entrada de luz natural, planta alta, planta baja, y estamos viendo también la planta de embarque y la entrada a los andenes y los trenes, incluso con unos elementos de vidrio que nos cierran la planta de la estación. Esta es otra imagen de ese espacio central, donde hablábamos antes de la estructura que nos identifica, en este caso muchísimo la arquitectura. Era una estructura que estaba ya en el cajón ferroviario y que hemos trasladado, hemos integrado en nuestro diseño de plantas comerciales, y hemos trabajado de nuevo para que efectivamente, con las medidas adecuadas para conseguir que en estos espacios de 2,20 de altura queden perfectamente identificados. Hemos incluido también un contraste cromático importante para diferenciarlo, resaltarlo en los colores claros, ¿no?, que dominan las zonas del diseño de suelos. Y en este caso vemos en concreto las bandas de encaminamiento que, por necesidades de nuevo de uso ferroviario, nos dirigen al local Adif y al espacio de venta de billetes de Renfe, que era un poco la justificación efectivamente de esa interoperabilidad para el uso del edificio como estación de viajeros. Esta es una imagen de nuevo de este espacio central. Vemos la escalera, vemos la planta de embarque y los accesos, en este caso, al área ya propia de viajeros, y cómo efectivamente todos los itinerarios se han identificado con las bandas en los principio, final de las escaleras, las zonas de cambio de dirección, los pasamanos dobles con las prolongaciones necesarias en el principio y el final también. Y bueno, otra imagen de este espacio un poco para entender que efectivamente todos los espacios, todos los elementos que nos permiten un mejor uso de este edificio comercial, de esta estación de tren, hemos trabajado muy integrados y muy coordinados tanto con las especificaciones técnicas con AIS, con Adif por sus necesidades de uso ferroviario, con nuestro cliente, con Sitras, por las necesidades del uso comercial, para conseguir esta arquitectura accesible, con todas las medidas integradas dentro del diseño, y hacer, bueno, pues que efectivamente sea de fácil uso y para todos los usuarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Esperanza. Queda esa visita pendiente a Vigo para conocer el proyecto de primera mano. Pido también a Ginés Garrido que se una con nosotros a la mesa. Y seguimos con el turno de ponencias. Ahora es el turno de Ángel Antonio Cobo. El arquitecto ha desarrollado diferentes tipologías de proyectos, tanto de titularidad pública como privada, y actualmente forma parte del departamento de Contract de MAC Grupo como especialista en soluciones constructivas y accesibilidad universal. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Nana Arquitectura. Muchas gracias, Fundación 11, por permitirnos estar aquí en esta jornada. Antes de empezar, quería, para quien no nos conociera, una brevísima presentación de MAC Grupo. Nosotros empezamos hace 35 años haciendo perfilería, muy vinculada a la cerámica. Con el paso del tiempo hemos ido desarrollando otras gamas de soluciones, como pueden ver aquí, como perfilería decorativa, rodapiés, perfiles para separar pavimentos, felpudos, juntas estructurales, juntas de dilatación, vierteaguas, que nos ha permitido estar en cualquier tipología de proyecto y en cualquier fase de un proyecto. Ya no estamos tan vinculados a la cerámica, de hecho nos consideramos como la solución a los encuentros entre cualquier tipo de materiales y en cualquier tipo de proyecto. Y una de estas gamas de soluciones que hemos desarrollado son soluciones específicas para accesibilidad.
En EMAG Grupo, más allá de vender las soluciones que tenemos, realizamos también una labor de concienciación de las que estamos muy orgullosos. Una labor de concienciación entre arquitectos, constructores, interioristas, pero también hace unas semanas estuvimos en un colegio, o sea que estamos intentando poner semillitas para que todo el mundo sea consciente de lo importante que es que todos los espacios, todas las ciudades sean accesibles. Y esa labor de concienciación la hacemos a partir del propio concepto de lo que entendemos como discapacidad, que es la interacción entre las personas y el entorno. Las personas, cualquier persona, hablamos de accesibilidad universal, usuario de silla de ruedas, personas invidentes, pero bueno, nos hacemos mayores y cualquier resalte en el suelo puede hacer que nos caigamos. Alguien que va con el carrito de la compra, lo mismo, cualquier resalte le impide manejar bien el carrito de la compra. Y luego hablamos de personas y del entorno. El entorno no solamente edificios, como bueno, ahora luego veremos, también hablamos de ciudades como han estado hablando anteriormente mis compañeros. Entonces, es una interacción entre las personas y el entorno. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si a mí me ponen una estantería en mi oficina y me la ponen a 3 metros, yo no pienso que como usuario de esa estantería, que en este caso sería el entorno, yo tengo algún tipo de discapacidad. Entiendo que el entorno, la estantería, tiene que estar a una altura adecuada para yo como usuario de esa estantería pueda acceder, yo o cualquiera que vaya a utilizarlo pueda acceder a ella. De ahí por eso hablamos de la interacción entre las personas y el entorno. Dentro del grupo de soluciones, que ahí veis un pequeño resumen, que tenemos para accesibilidad, soluciones de accesibilidad, al final la idea es conseguir que cualquier espacio sea accesible. Espacios mayores, espacios más pequeños, ahí ves una imagen de un hall, por ejemplo, pero la idea es esa, que cualquier espacio sea accesible. Y para ello tenemos 4 grupos de soluciones. Un primer grupo que son soluciones podotáctiles. Ahí veis las bandas de encaminamiento que tenemos disponibles en altura 3 milímetros y 5 milímetros para cumplir lo que indica el código técnico, que diferencia si son para interior o para exterior. Además hemos desarrollado unas plantillas, en este caso la que veis abajo, que facilita incluso mucho más la colocación de estas bandas, porque en el código técnico lo sabréis que habla de 40 centímetros de ancho, pero no indica cuántas bandas se tienen que colocar en paralelo. Entonces, bueno, nosotros hemos creado estas plantillas, que facilitan la instalación de las bandas y crear esos recorridos de 40 centímetros, en este caso con 4 bandas en paralelo. Y también tenemos, dentro del grupo de soluciones podotáctiles, los botones podotáctiles. Lo mismo, en altura 3, más recomendada para interior, y altura 5 para exterior. Las de exterior, la de altura 5, son de acero cincado, en aluminio tenemos de 3 y 5. Y lo mismo, también hemos creado esas plantillas que van a facilitar la colocación de estos botones. Al final la idea es que nos suponga una mayor carga el hecho de tener que colocar las bandas o los botones. Es facilitar que sea, bueno, no solamente cumplir la normativa, sino facilitar que todos los espacios sean accesibles. Y se pueden colocar en grandes espacios, como veis aquí, que se colocaron en la Cumbre Mundial del Clima que se celebró en IFEMA en el 19, aquí en Madrid, o en espacios más pequeños. Hemos colaborado tanto en el anterior como en este. El siguiente grupo de soluciones son soluciones para evitar el deslizamiento, soluciones muy sencillas, como pueden ver la primera, que se pueden pegar directamente en rampas o en peldaños, o pletinas, de aluminio, de acero inoxidable o óxido de aluminio, carborundum, o peldaños que se pueden colocar tanto superpuestos en las escaleras para no tener, en una obra ya acabada se pueden colocar superpuestos, o en obra nueva también quedan enrasados. Tenemos 4 colores, el negro del óxido de aluminio, el negro, el gris, el amarillo y combinación de negro y amarillo. En este caso el contraste cromático es importante porque dentro de las personas del grupo de invidentes
en torno al 4%, si no me equivoco, no ven absolutamente nada, pero los demás sí que tienen un resto de visión. Y para ellos sí que es muy importante el tema del contraste cromático para, en este caso, por ejemplo, saber dónde empieza la huella del peldaño. Otro grupo de soluciones son las soluciones que nos permiten salvar desniveles. Los que os comentaba antes que al principio de que cualquier resalte a una persona mayor se puede tropezar y tener una caída, pues tenemos soluciones que permiten salvar esos desniveles. Salvar desniveles desde 5 milímetros hasta 2 centímetros y además en la parte inferior de estos perfiles llevan unos refuerzos para que con el paso de cargas no se deformen y mantengan la usabilidad durante toda su vida útil. Aquí creo que se ha saltado. Sí, esta diapositiva se la había pasado. Es otro grupo de soluciones que son soluciones fotoluminiscentes que, bueno, en zonas de baja iluminación permiten proyectar la luz y saber, por ejemplo, en este caso, dónde empieza la huella del peldaño. Estos son los 4 grupos de soluciones que tenemos dentro de la gama de accesibilidad. Y como os comentaba al principio, realizamos una labor de concienciación de la que estamos muy orgullosos y todo empezó ahí en 2019 en la Feria Cebisama, la Feria de la Cerámica de Valencia, en la que montamos, aparte de nuestro stand, montamos este espacio que le llamamos el Desafío ASU, en el que había una parte en la que invitábamos a todo el que quisiera, le dejamos una silla de ruedas y tenía que salvar una rampa con unos resaltes que podían ser legales pero que eran muy incómodos para poder pasar con la silla de ruedas y luego hacer el mismo recorrido pero con los perfiles que facilitaban ese paso en los resaltes. Y luego había otra parte en la que había que hacer un recorrido bueno, con un antifaz y con el bastón para invidentes y orientarse gracias a los botones y a las bandas de encaminamiento. La verdad que fue una experiencia muy interesante para nosotros, increíble, y nos llevó a pensar en el desafío ASU que llevamos nosotros, que ha recorrido, bueno, solamente es el recorrido para invidentes, con los botones y las bandas. Lo estamos llevando por toda España. Hoy lo tenemos en la primera planta. Yo les invito a que cuando puedan suban a visitarlo y que vivan la experiencia. Realmente es ponerte en el papel de una persona invidente y saber lo importante que es que si no tienes los botones y las bandas es bastante complicado poderte mover por cualquier espacio. Hoy está aquí y luego también lo tenemos en el Congreso CONTAR que ha empezado hoy en Toledo. También está instalado el desafío ASU. Pero bueno, hoy toda esta mañana lo van a tener en la planta primera. Luego tenemos otras soluciones que ya no son tan específicas de accesibilidad, pero que permiten que los espacios sean también más accesibles. Por ejemplo, los felpudos técnicos, que permiten, por un lado, limpiar y secar la suela de nuestros zapatos y, por tanto, no resbalarnos y no tener ningún accidente. Y luego, además, permite mantener mejor el mantenimiento del pavimento. Y luego también tenemos soluciones dentro de la familia Eclipse, que nosotros llamamos, son soluciones que permiten la colocación de iluminación LED. En este caso, por ejemplo, se podría utilizar como balizamiento para una escalera de evacuación o los rodapiés de la familia Eclipse, en combinación con la iluminación de emergencia, pues se podrían utilizar para marcar recorridos de evacuación hasta la salida de emergencia. Y bueno, y esto era todo lo que les quería mostrar. Primero nuestra parte de labor de concienciación y luego los diferentes grupos en la gama de soluciones para accesibilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángel Antonio. Recordad pasar por la planta 1 en el café o en el cóctel para ese desafío ASU. Y ahora le cedemos la palabra a Francisco Arévalo. Desde el año 2000 colabora como arquitecto con Rafael de la Hoz Arquitectos y actualmente desempeña labores de director de diseño y director de equipos de proyectos. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, lo primero dar las gracias a Laura, al equipo NAN, a la Fundación 11 y a todos vosotros por venir. Siempre es un placer el poder contar algún proyecto del estudio. Cuando contactó con nosotros Laura, a ver si esto funciona. Ahora.
En el año, me acuerdo de una exposición o un montaje que hubo en Barcelona, en el Centro de Cultura Contemporánea, un montaje hecho por Óscar Tusquets, en donde el nombre es bien representativo, ¿no? de cómo empezaba, yo creo que una nueva época en el tema de accesibilidad. Se llamaba Requiem por la escalera, aunque realmente era una oda a la escalera como elemento arquitectónico. En la historia de la arquitectura siempre ha sido un elemento característico y muy importante. Aquí bueno, se recogían mediante planos, dibujos, reproducciones a escala, diferentes escaleras universalmente conocidas, trozos de películas, de vídeo, en donde yo creo que marcaba hace un poquito más de 20 años un cambio desde el punto de vista arquitectónico de accesibilidad a los edificios. Curiosamente, esta exposición tenía una rampa de accesibilidad que se podía recorrer perfectamente con una silla de ruedas, ¿no? Todo esto, bueno, esto desde el punto de vista arquitectónico creo que es importante, sobre todo con las normas que tenemos actualmente, el desarrollo, aunque creo que queda bastante camino por hacer, no solo dentro de los edificios, sino sobre todo lo que se ha expuesto al principio, ¿no? A nivel urbanístico, a nivel de ciudad. El edificio que voy a dar unas pinceladas a continuación es un edificio del 2015, termina en el 2018, en este caso es un edificio de oficinas para alquiler, en donde conseguimos, en aquel momento íbamos de la mano con la Fundación Shangri-La, la propiedad GMP, en donde conseguimos 5 estrellas de accesibilidad. En aquel momento era DIGA, que es un distintivo indicador de grado de accesibilidad. Bueno, este es el edificio Oxeo, está está al norte de Madrid, muy cerquita del BBVA, de la sede central de BBVA. Debajo se puede ver lo que es el emplazamiento, está entre dos calles, una parcela triangular, calle Somport con Quinta Dueñas. Si bien la parcela es triangular y parece evidente que el edificio tenga que ser triangular, pues la verdad es que tardamos en darnos cuenta de que evidentemente el edificio debería ser así. Desde el primer momento, desde el diseño casi de las primeras líneas, empezamos ya a pensar el tema de la accesibilidad. Es lo mismo que con los certificados LEED, WELL, BREEAM, que si lo metes desde el principio en el diseño, siempre te va a facilitar que el resultado sea muchísimo mejor. No es lo mismo el tener un edificio ya, como han comentado antes, ya construido, en donde tienes que implementar, que a veces es difícil o incluso muchas veces casi imposible implementar todo el tema de la accesibilidad universal, máxima accesibilidad. En este caso, bueno, poníamos el edificio en el punto más alto de la parcela, estábamos prácticamente planos a la hora de la llegada, en donde, bueno, aquí yo creo que, no sé si se ve muy bien, bueno, hay dos triangulitos rojos. Por un lado tenemos el acceso peatonal, abajo a la izquierda, y el acceso al edificio con un drop-off. El edificio tiene unos 14.000 metros cuadrados, es baja más 4, dos sótanos con unos 450 plazas de garaje, y lo singular de este edificio es que la estructura la pasamos fuera, la pasamos al exterior, de tal manera que, excepto en las esquinas, porque ya las luces eran salvajes, lo que hacemos es un edificio sin ningún tipo de pilares intermedios, lo cual facilita mucho a la hora de habilitar para oficinas el espacio, ¿no?, interior de las oficinas. La entrada la marcábamos con una marquesina, desplazábamos esta trama estructural, la desplazábamos 10 metros, el vídeo tiene un poquito más de 10 metros, de tal manera que el recorrido, la mayoría de la gente aquí llegará por coche, entras bajo palio, en donde protegido del sol, protegido de la lluvia, en donde ya aquí empezamos a tener, aquí se ve, yo creo que abajo a la izquierda más o menos centrado, lo que es el encaminamiento. Es un edificio, no tiene nada que ver la escala, lógicamente, con la estación de Vigo, es mucho más pequeño, pero hemos intentado de alguna forma poder integrarlo, aunque haya contrastes cromáticos,
con distintos tratamientos de pavimentos o diferentes materiales, el poder integrar todo este encaminamiento desde la entrada, desde la marquesina de entrada. Aquí vemos el vestíbulo, a la derecha vemos el encaminamiento, en este caso por un lado eran botones de acero, aquí quiero recordar que eran un ranurizado texturado de unos 3 milímetros, el vestíbulo de acceso es totalmente, se abre hacia adentro o hacia afuera, lógicamente, en donde, bueno, pues aquí tenemos uno de los planos de trabajo en donde está marcado en rojo pues todos los hitos que tienen que pasar, lógicamente, a la hora de poder acceder. El mostrador, también lo que tenemos es, aparte del diseño accesible para el tema de silla de ruedas, tenemos también un aparatito que se supone que lo que hace es a aquellas personas que lleven un audífono, por medio de un sistema magnético hace más nítida la conversación con la persona que esté en la información o en el control, reduciendo el ruido de ambiente, con lo cual no solamente ya es un tema visual, sino también auditivo. Esto sería lo que sería el mostrador, que va bajando. A la derecha lo que tenemos es las puertas de acceso para la gente de movilidad reducida, y a la izquierda lo que tenemos son los tornos de acceso. Creo recordar que todos los tornos aquí, es cierto que es un proyecto de 2015, creo que todos estaban adaptados con 1 metro de ancho, creo recordar. Este sería desde la entrada principal hacia la meseta, el hall de ascensores, y esto ya estaríamos en la planta tipo. Son 4 plantas, tienen 4 entradas a las oficinas, de tal manera que se podía dividir hasta en 4 inquilinos, ¿no? Es una cosa que nos suelen pedir casi siempre, casi todas las propiedades, que sean edificios flexibles, que se puedan alquilar, lo ideal es un solo inquilino, pero también que pueda ser multiinquilino. Dentro del dentro del núcleo de comunicaciones, que es un núcleo central, que por distancias teníamos que tener 2 escaleras de evacuación. Bueno, aquí lo que abajo a la derecha es la planta de las escaleras, con ese ranurado en donde se va haciendo en cada peldaño, en las mesetas de llegada a la planta de cada planta, la doble barandilla en uno de los lados, apenas si se ve, pero también está marcado el tema de las zonas refugio, con un interfono de estos bidireccional, las cabinas de ascensores, por supuesto, también integradas. Intentamos, dentro de nuestras posibilidades, sobre todo económicas, lógicamente, el poder personalizar todas las cabinas de los ascensores. Me falta algo. Bueno, aseos también adaptados, lógicamente, con sus dimensiones marcadas por normativa, incluso intentamos que sean un poquito más generosos. Este es el vestíbulo de planta de ascensores, en este caso es el de la planta baja. Salida hacia las entradas de las oficinas. Otro aspecto también importante es la señalética. Creo que se me ha pasado alguna. Sí. Esto sería el espacio interior de las oficinas. No hay ningún pilar excepto en las esquinas de las estructuras exterior. Todo es un espacio diáfano. A su vez, la estructura y la pasarela de limpieza, porque aquí no hay góndola de limpieza, lo que además de estructuralmente y darle un carácter muy expresivo al proyecto, lo que hace también es protegerlo térmicamente, es protegerlo del sol a modo de brisoleil. Lógicamente también hay un tema de señalética, salidas de emergencia, zonas de evacuación. Esta es la planta de cubierta, la azotea, en donde en Madrid hasta ahora, hasta hace relativamente poco tiempo, las azoteas eran a ver si pasa. Ahora. Era como el reino de las instalaciones, ¿no? Es un sitio absolutamente privilegiado en donde estaba lleno de instalaciones. La propiedad nos pidió el poder usar
toda esa cubierta, con espacios de relax, socialización, deportivos, hay 2 pistas de pádel individual. Realmente es un sitio privilegiado en donde, bueno, pues las oficinas de hoy en día son espacios más amables, se intentan que sean más confortables, más dirigidos hacia el usuario, por tanto hacia la productividad. Lo mismo en el garaje, son 2 plantas de garaje. Intentamos que las plazas aptas para minusválidos de garaje estén lo más próximo posibles a los vestíbulos de acceso a los ascensores, salidas de emergencia. Intentamos también cuidar lo que es el aspecto y lo que es el acabado de los garajes. Siempre decimos en el estudio que parece que cuando uno va en coche y entra en un aparcamiento de cualquier edificio, parece que empieza a ser que se convierte en una persona de segunda categoría, ¿no? No tiene nada que ver con cuando tienes un vestíbulo de entrada en planta baja a las oficinas. Intentamos cuidarlo todo lo posible. La esquina de Somport con Quinta Dueñas, en este caso las esquinas se abren, están achaflanadas. Esto sería la de Quinta Dueñas, el zócalo, al existir pues, casi 3 metros de diferencia, una planta de diferencia de altura entre Somport y Quinta Dueñas. Ahí lo que aprovechamos, creamos una especie de zócalo y metemos ahí la entrada del garaje, que aquí se puede ver. Las vistas desde arriba son estupendas. Y bueno, por último, es la misma fotografía hecha de día, hecha de noche, en donde, bueno, creemos que es un edificio muy, muy expresivo y hemos intentado, lógicamente, que tenga la máxima accesibilidad posible, por lo menos, desde luego, en donde estaba en nuestras manos. Pues todo. Muchas gracias, Francisco. Turno de Ginés Garrido, socio fundador en 2002 de Burgos y Garrido Arquitectos, junto con Francisco Burgos. En los últimos años, la oficina se ha centrado en el desarrollo de proyectos de espacio público, diseño urbano y puentes peatonales. Bienvenido. Gracias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y por la invitación. Voy a ver si puedo pasar la primera diapositiva. No sé, ahora, sí. Bueno, vamos a ver, nosotros he traído un proyecto que de alguna manera, un proyecto que no es una obra, no está terminado, espero que se pueda poner en marcha a lo largo de este año, más bien a finales de este año. Se trata de un puente peatonal que une el sur de Galicia con el norte de Portugal. Pero me gustaría traer a colación de este proyecto una reflexión sobre asuntos que tienen que ver con la accesibilidad en una escala mucho mayor, en la que con mucha frecuencia pues uno no sabe muy bien qué es lo que hacer. Es decir, la normativa en general está encaminada a ordenar y a indicar a los arquitectos y a los promotores y a las instituciones qué es lo que debe hacerse en la escala más pequeña, es decir, dentro de los edificios tiende a ser mucho más claro, en los ambientes urbanos, digamos, de una escala más pequeña también tiende a ser bastante claro, pero sin embargo esto no ocurre en escalas mucho mayores en las que también se producen disfunciones en el sentido de que no facilita que todo el mundo pueda llegar a los mismos sitios, ¿no? En este caso, además, es una iniciativa, yo creo que bastante valiosa, de una institución que se llama Interreg. Es una asociación de regiones transfronterizas, de modo que hay un conjunto de regiones, en este caso del norte de Portugal y del sur de Galicia, que pues optan a fondos de la Unión Europea para tratar de construir, digamos, cierto grado de porosidad a través de la frontera, que lógicamente en este trozo de frontera pues se produce cruzando el río Miño, que como sabéis es el que establece la frontera entre España y Portugal, ¿no? Entonces, en algunas de estas intervenciones se producen ciertas complementariedades, es decir, hay equipamientos e instalaciones, infraestructuras que están en el lado portugués, que son usadas por los españoles y viceversa, es decir, que hay un tránsito continuo de personas que han acabado, digamos, utilizando las infraestructuras que ofrecen los distintos municipios y las regiones en distintos lugares de la frontera, ¿no? En este caso concreto,
esto es una imagen de este puente, que ya lo voy a describir con un poco más de detalle. Al norte está el pueblo de Tomiño, que es un pueblo grande, tiene pues, 4 o 5 mil habitantes en Galicia. Y al sur está Vilanova de Cerveira, que también es un pueblo bastante extenso, que tiene pues, casi 15.000 habitantes. Y también se produce esa complementariedad. Es decir, además hay una cuestión también, digamos, morfológica en este caso concreto, pero que ocurre también en la frontera, o sea, a ambos lados de la frontera de una manera bastante extensa, mientras que los asentamientos en el lado portugués son mucho más compactos, es decir, los pueblos son más grandes y están más cercas, digamos, las residencias entre sí. Eso no ocurre en Portugal, que como sabéis tiene una estructura, digamos, de ocupación del territorio muchísimo más dispersa, con lo cual en el lado gallego, pues con mucha frecuencia los ayuntamientos tienen muchas dificultades para equipar de una manera ordenada y sobre todo accesible para todo el mundo ciertas cosas, porque todo está en general bastante lejos, ¿no? En este caso, Tomiño y Vilanova de Cerveira, que están en un punto extraordinario, ¿no? Que aquí lo podemos ver, o sea, en un sitio formidable, porque estamos muy cerca del Océano Atlántico. Aquí el Miño se hace muy ancho, ¿no? Está afectado por las mareas. Entonces, hay 2 parques, uno a cada lado, uno al norte y otro al sur, que también son extraordinariamente complementarios y que se usan de una manera, digamos, completamente libre, ¿no? Al sur, en el lado portugués, hay un parque acuático, digamos, con piscinas, con instalaciones deportivas bastante grande, muy bien equipado, con los vestuarios, que está vinculado a la estación de ferrocarril. Y al norte hay una playa urbana, de la que estamos viendo aquí, una playa fluvial, de la que estamos viendo aquí en la imagen, un embarcadero y una construcción cultural que tiene cierta intensidad en su uso. De modo que ambas cosas, las dos cosas, o sea, los 2 parques que están, digamos, a ambos lados del río, pues, digamos, se complementan, cuando lo que no está en un lado está en el otro. Entonces, esta institución, Interreg, hace 4 o 5 años, planteó la posibilidad de conectar estos 2 lugares, entre otras cosas, no solo porque efectivamente se produciría, digamos, esa idea de un espacio libre y abierto en ambos lados de la frontera, sino que además también ayudaría, digamos, a fomentar el uso de esa complementariedad que se produce, sobre todo con el uso de la estación de ferrocarril que está en el lado portugués y no en el lado español, y que realmente recorre pues, la frontera, de modo que uno pues, perfectamente podría cruzar la frontera y usar los ferrocarriles portugueses y viajar, digamos, para luego volver a cruzar la frontera pues, más hacia el oeste o más hacia el este, ¿no? Entonces, la primera cuestión tiene que ver con cómo plantear, digamos, este itinerario, que no es muy largo, que tiene aproximadamente, como veis en este plano, pues algo menos de 2 kilómetros, es decir, que una persona podría hacerlo caminando en 20 minutos, en bicicleta pues en 10 minutos, y que incluso una persona en silla de ruedas podría llegar a hacerlo, digamos, no completamente, pero porque hay una serie de aparcamientos intermedios, de modo que podría, digamos, ser un itinerario que desde el punto de vista de la accesibilidad pudiera conectar verdaderamente 2 fragmentos de territorio que sin embargo están divididos por la frontera, y en este caso que están divididos por el río Miño. Ahora mismo, para cruzar la frontera, uno tiene que recorrer como unos 10 kilómetros para cruzar por un puente, digamos, de carretera, ¿no? que está más hacia el oeste, y por lo tanto, digamos, la conexión que existe entre Vilanova de Cerveira y Tomiño pues es prácticamente inexistente desde el punto de vista de la accesibilidad no motorizada, ¿no? Por otro lado, hay una cuestión que tiene que ver con la posición del puente, es decir, hay una serie de construcciones más o menos valiosas desde el punto de vista patrimonial. En el lado español hay una fortaleza formidable, ¿no? La fortaleza de San Lorenzo, y en el lado portugués hay otra fortaleza también formidable del siglo XIV, que está en una pequeña colina, de modo que también el puente, pues, que es un puente importante, tiene casi 300 metros de luz, pues se podía llegar a suponer, digamos, un obstáculo pues, patrimonial, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y por otro lado también hay un asunto de cotas, es decir, de cómo poder pasar por encima del puente, mantener el gálibo que es necesario porque los barcos tienen que pasar por debajo, ahora lo contaré, y al mismo tiempo mantener las pendientes, digamos, accesibles para que el puente no se hiciera gigantesco, ¿no? Es decir, porque también las 2 orillas no están en el mismo nivel. De modo que una parte importante de este trabajo consistió en tratar de entender bien, desde el punto de vista de la geografía, de las pendientes y de la accesibilidad, cuál era la posición adecuada a este puente, también vinculándolo
al tamaño de la luz, ¿no? Porque también en determinadas posiciones el puente se hacía pues, mucho más pequeño o tenía una luz mayor y por lo tanto, pues, lógicamente, pues, un coste mayor o menor, ¿no? Bueno, después de bastantes tanteos y de bueno, pues, algunas reuniones con los dos ayuntamientos y también con esta institución que de alguna manera depende de la Unión Europea, pues se llegó a la conclusión de que el puente tendría que estar colocado un poquito más hacia el oeste, digamos, hacia la desembocadura del río Miño, con el objetivo de minimizar, digamos, el impacto visual sobre esas fortalezas y al mismo tiempo porque también llegaba de una manera como más franca a la estación de ferrocarril, cosa que inicialmente no estaba planteado. Bueno, pues finalmente, aquí veis, este es el puente y una vez planteado el lugar, es decir, digamos, esa reflexión sobre cómo conectar mejor y cómo hacer que, digamos, sea verdaderamente más universal esa conexión, pues, bueno, pues empezamos a trabajar sobre el diseño del puente, ¿no? Una de las cuestiones que en este caso eran bastante críticas es que hay un barco, porque Vilanova de Cervera tiene un pequeño puerto fluvial que tiene una pequeña embarcación, bueno, no pequeña, una embarcación del ejército, de la Marina portuguesa, que está atracado en Vilanova de Cerveira, es decir, aguas arriba, y que tiene que pasar por debajo del puente, con lo cual el puente tiene que necesariamente respetar un gálibo, al que se tiene que sumar, por supuesto, pues la avenida de los 500 años, más la marea más alta posible, supuestamente que en el cambio climático haga que esto esté 70 centímetros, 80 centímetros más, la lámina de agua más arriba, es decir, una serie digamos, de valores que hacían que el puente tuviera que estar en una posición, o sea, que el gálibo fuera bastante grande. Finalmente, ahora mismo no recuerdo muy bien cuál es la cifra final, pero yo creo que es una cosa que está como en torno a los 16 metros. De modo que para llegar a subir 16 metros, pues hace falta una pendiente, pues unas longitudes muy, muy importantes y que por lo tanto hacían que el puente se estirara muchísimo y que la estructura fuera muchísimo mayor. Bueno, pues ese punto de equilibrio, es decir, a dónde se llega y de dónde, digamos, dónde están los estribos del puente para que eso no ocurra, también ha sido una cosa como de diseño, digamos, más o menos fino para poder conseguir que efectivamente el gálibo fuera respetado, el puente no fuera extraordinariamente largo y, digamos, los desembarcos del puente estuvieran en los lugares adecuados para que cualquier persona pudiera llegar a ellos. Bueno, aquí hay unos dibujos de cómo es esto, ¿no? Y en realidad ya digo que, bueno, este artefacto, que ya digo, es un puente grande, ¿no? Es decir, que desde el punto de vista de la ingeniería, por supuesto, esto no lo hemos hecho nosotros solos, ha trabajado con nosotros Alejandro Bernabeu, que es un ingeniero formidable con el que nosotros trabajamos con mucha frecuencia, pues es digamos, tiene una condición, digamos, pues ambiciosa, en el sentido de que este puente es un puente colgante, que trata de ser lo más ligero posible y que tiene, pues, unas cuestiones que están vinculadas a su diseño y a la minimización, digamos, del impacto también ecológico sobre las márgenes del río, para que, digamos, durante el proceso de construcción y luego durante el proceso de mantenimiento, pues el puente de alguna manera pase lo más desapercibido posible y se convierta en un lugar al que fácilmente pueda llegar cualquier persona. Por otro lado, el puente, bueno, el puente no es una estructura pequeña, ¿no? Tiene 4,5 metros, de modo que permite, pues, el que haya, pues, un carril bici y se puedan cruzar las bicicletas sin ningún conflicto con los peatones. Y, a ver si pasa. Y también, digamos, está incluido el diseño del acercamiento de los estribos del puente a cada uno de los lugares en los que llega a ser completamente accesible esto. De modo que hay un trabajo también digamos, como de diseño urbano de unos, digamos, fragmentos de territorio que tienen, pues, en el lado español, pues casi medio kilómetro, y en el lado portugués un poquito más corto porque está más urbanizado, para que efectivamente cuando uno llega en el desembarco del puente llegue a un lugar en el que esté orientado, sepa dónde tiene que llegar, las pendientes sean adecuadas, etcétera. Estas cuestiones, digamos, de las que hemos hablado, pero digamos siempre con muchas dudas, porque claro, estas cuestiones a veces, digamos, ya digo, en la normativa y en el diseño, digamos, de edificios y de entornos urbanos concretos, pues están muy claras, pero sin embargo en estos ambientes en los que son, digamos, no son urbanos desde el punto de vista, digamos, de la calificación urbana de estos sitios, sino que son,
digamos, suburbanos, pues a veces no parece tan claro, ¿no? Pero nosotros hemos hecho un esfuerzo para que efectivamente, bueno, un esfuerzo porque realmente también esta institución Interreg tenía muchísimo interés en que efectivamente esto fuera una verdadera conexión, digamos, como si fuera una calle que conectara Tomiño con Vilanova de Cerveira. Bueno, aquí hay una serie de dibujos de previos, ¿no? Nosotros ya hemos hecho el proyecto de ejecución que está, y ahora se están haciendo los ensayos de túnel de viento para digamos, afinar en el diseño del tablero y de algunos asuntos vinculados al cálculo de sobre todo del tablero para evitar vibraciones. Pero vamos, estos planos lo que hacen es indicar, bueno, pues el esfuerzo que hemos hecho y que, ya digo, de la mano de Interreg para que el desembarco de estos puentes, los dos desembarcos del puente, pues fueran completamente accesibles y reconocibles, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el otro lado, este es en el lado español, y que pasa lo mismo, es decir, hay un trabajo, digamos, de ordenación de las cosas que ocurren más allá del puente, ¿no? Estas son las fotografías de los lugares en los que se produce el desembarco portugués, que está más urbanizado, que en realidad es un parque que ya resuelve, digamos, de una manera bastante satisfactoria bastantes de los asuntos que están vinculados a la accesibilidad y sobre el que hay un proyecto en el que se van a añadir una serie de instalaciones deportivas y se van a renovar todas estas cuestiones vinculadas a la accesibilidad para que efectivamente todo esto pueda, digamos, cumplirse y que sea lo más fácil para todo el mundo. Y este es el desembarco portugués, ¿no? Digamos, el del puente y sencillamente, pues, digamos, insistir, digamos, digamos, bueno, pues añadir, digamos, esta nota que a nosotros nos produce con relativa frecuencia, es decir, nosotros hemos hecho bastantes proyectos en los que el ámbito territorial es considerablemente grande y entonces siempre nos encontramos con, digamos, como unas áreas bastante grandes en general de conflicto en el que no resulta fácil saber hasta dónde hay que llegar con cada una de las cosas, hasta dónde tiene que realmente llegar a ser completamente accesible determinado espacio que puede ser urbano o periurbano, pero que sin embargo va a ser usado o nosotros querríamos que fuera usado por cualquier persona de una manera lo más fácil y lo más segura posible, pero que sin embargo a veces eso obliga, pues, a hacer algunas obras o algunas construcciones que pueden llegar a ser agresivas desde el punto de vista, pues, patrimonial o desde el punto de vista ecológico, ¿no? No es fácil, en el caso, por supuesto, de resolver, digamos, los encaminamientos y demás, y la iluminación del propio puente, pues ahí, digamos, nadie tendría ninguna duda, pero sin embargo ya digo que esto no es tan fácil de saber qué es lo que ocurre más allá de esta construcción. Y bueno, tengo aquí un pequeño vídeo, a ver si se pone en marcha. A ver. Y nada, dura muy poco, que es la imagen, digamos, para terminar esta conversación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ginés. Finalmente cerrará el bloque Inmaculada Chacartegui, directora de Across Vallidral, la apuesta firme por la accesibilidad de Grupo Hidral. Surge tras detectar la necesidad en el mercado de ofrecer al profesional no solo una gama completa de productos, sino toda una relación de servicios que garanticen una accesibilidad total en materia de barreras arquitectónicas en cualquier entorno. Bienvenida. Gracias. A ver, voy a poner, a ver si va. No sé. Ahora. Vale, gracias. Bueno, primero de todo, dar las gracias fundamentalmente a la Fundación La 11, ANA Arquitectura, pues por esta gran iniciativa y hacernos partícipe de ella. Antes de empezar un poco cómo empezó
la división de Hydral y nuestra marca Cross by Hydral, poner un poco en antecedente cómo surge todo esto, ¿vale? En el grupo Hydral nosotros somos diseñadores y fabricantes desde hace más de 45 años de todo tipo de elevaciones, tanto hidráulicas como eléctricas. La fábrica principal se encuentra en Sevilla y ahora mismo son 25.000 metros cuadrados. Tenemos oficina en Francia, en Arabia Saudí y, a pesar de las circunstancias actuales que estamos sufriendo, en Rusia. A nivel de clientes, tenemos clientes ahora mismo en 81 países, ¿vale? Pero realmente, como he comentado, la fábrica principal está toda concentrada en Sevilla y de ahí vamos exportando a los diferentes mercados donde estamos presentes. Aquí un poco, jolín, no veo, lo siento, pero voy a mirar para allá, ¿vale? Todo este tema, como ha comentado Laura, empezó realmente por una parte, siendo fabricante de toda esta gama de elevaciones, hay un segmento específico que es de accesibilidad. Y por otra parte, de hace un par de años, a través de nuestros clientes detectamos la gran necesidad de instaladores con experiencia. Todo esto también se une al auge también en supresión de barreras arquitectónicas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Compramos hace un año una sociedad aquí en Madrid, Acuele, que realmente esta sociedad y el gran, digamos, valor añadido es que desde el año 2011 pues se dedica fundamentalmente desde la prescripción, medición, digamos un servicio llave en mano completa. Entonces, a través de esta compañía, digamos con el desarrollo de tener diseño y fabricación propia, pues lo que hicimos es lanzar una división independiente de Hydral con una marca propia que es la de Across by Hydral. Aquí un momento, en principio, es poner la puesta en valor del servicio que ofrecemos. El punto de partida principal es el asesoramiento técnico a profesionales. Principalmente partimos del conocimiento, el trasladar el conocimiento de las directivas y la norma que deben cumplir los productos. En este caso, la directiva de máquinas, la norma en 8140, en 8141 y el de BSUA. Principalmente es para que podamos, desde nuestra experiencia, el prescribir el producto más adecuado a cada configuración que se dé en cualquier obra. Y principalmente poner el foco en la accesibilidad universal. Por otra parte, es el servicio integral de llave en mano, con personal, como he dicho, con dilatada experiencia. Ya he dicho, desde el asesoramiento técnico, la oferta, plano, medición por fotometría, el transporte por nuestros propios medios, la instalación, postventa y la asistencia técnica. Por otra parte, y ahí realmente es importante, unido al servicio integral, es la gama amplia de productos. Nuestro objetivo es no solamente el cerrarnos en una gama de productos, pues la que tenemos desde las sillas, las plataformas salvaescaleras, verticales, sillas de piscina, sino seguir investigando a nivel europeo y demás cuáles son los productos que salen en el mercado, testearlos y siempre cada producto que nosotros instalemos con el foco en el ciudadano. Y por último también a nivel de cobertura geográfica, donde ahora mismo estamos implantados, en España, incluido las islas, en Portugal y en Andorra. A ver, pasa. Vale. Aquí dentro de toda la gama de productos, también como no hay mucho tiempo, poner el foco principalmente en la solución técnica que tenemos en plataformas verticales con nuestro modelo PH300. Y con este modelo lo que hacemos principalmente es, digamos, romper un poco con la solución técnica que seguramente veréis en el mercado, que es la típica plataforma vertical, cuya solución técnica es la puerta que forma parte, digamos, de lo que es la plataforma. En este caso, con nuestro modelo, lo que hacemos es, principalmente, es garantizar la accesibilidad universal. Con ello quiero decir que el usuario en silla de ruedas no necesita ninguna ayuda externa, casi no necesita maniobrar, etcétera, etcétera. La diferencia es con la plataforma que estaba comentando, que tiene la puerta como solución técnica dentro de la plataforma. Si nosotros nos ponemos en la gorra del usuario en silla de ruedas, cada vez que accede a la plataforma, imaginaros que tiene que abrir la puerta,
tiene que maniobrar, tiene que introducirse en la plataforma, tiene que volver a cerrar la puerta porque es todo manual y después acceder. De esta forma lo que hacemos es que todo está totalmente automatizado. A nivel de seguridad, tanto los brazos automatizados junto con la rampa de acceso y después la bandeja salva obstáculos. En este caso, el usuario en silla de ruedas, como he comentado, no tiene que abrir ninguna puerta y lo que es el acceso y todo tipo de la experiencia en ese transporte es muchísimo más cómoda. Por otra parte, si hablamos del código técnico a nivel del DBSUA, que indica el radio de giro de 1200 milímetros, pero que forma parte fuera de lo que es esa puerta que estamos comentando, con lo cual realmente se requiere una distancia libre en el nivel inferior mínimo de 2 metros. En este caso, con nuestra solución técnica, ese radio de giro de 1200 lo tenemos directamente desde el propio embarque de la plataforma. Con lo cual, realmente, a nivel, imaginamos, de portales y demás, ahí sí que se requiere, pues, digamos, reducir esa distancia libre para un acceso cómodo a la plataforma. Y un poco aquí, a nivel general, pues, rango de dimensiones disponibles y el recorrido hasta 2 metros. Aquí un poco una serie de fotografías de todos los productos que instalamos. Desde las sillas, ahí arriba está las fotografías que pongo. Esto es la única silla que ahora mismo está en el mercado. Esto llega hasta un recorrido de 50 metros y una de las opciones que tiene se llama Reverse Drive. Esto es fundamentalmente para aquellas escaleras cuyo ancho es súper reducido. La persona que está en silla de ruedas, normalmente todas las sillas cuando suben están perpendiculares a la pared. En este caso, con el Reverse Drive, está de forma diagonal, con lo cual se consigue que no haya interferencias con las rodillas, etcétera, etcétera, ¿vale? A nivel, por ejemplo, de personas que realmente no tienen capacidad de movilidad ninguna con las piernas, hablamos, por ejemplo, de enfermedad de Alzheimer cuando ya está en su fase final, que no tienen capacidad ninguna, etcétera, etcétera. Y después eso, pues, producto, diseño nuestro también de salvaescaleras inclinados. Nuestro salvaescaleras inclinado también es el único que existe en el mercado, que lo que es el desplegarse y el plegarse es de forma motorizada. El resto siempre tiene que ser con pulsación constante, con lo cual, de cara al uso del usuario final, es muchísimo más cómodo. Y después eso, pues, otra serie de productos y demás, el de la derecha, el modelo PH400, y esto por normativa que está hasta 4 metros de recorrido, pues tiene que ir en hueco cerrado. Que ahí puede ser en obra o a nivel de estructura que la tenemos autoportante, que también es diseño y fabricación propia. Aquí un poco, dentro de lo que es el grupo, trabajamos con un grupo de innovación y con un grupo de productos. Con el grupo de innovación, lo que principalmente, y sobre todo con competencia, eso, siempre queremos estar, digamos, con iniciativa, buscando soluciones. Y en este caso, desde hace poco empezamos una colaboración con la Fundación La 11. Principalmente el objetivo es que nosotros decíamos, si tenemos la responsabilidad a nivel diseño, de fabricación de productos de accesibilidad, que ahora nos embarcamos con el desarrollo de una marca independiente, pues claro, nosotros, o sea, tenemos, digamos, una barrera desde el punto de vista diseñador y fabricante, pero gracias a la Fundación La 11 nos pueden ayudar a dar ese input de seguir modificando y creando equipos, siempre con el foco en el ciudadano y realmente ser nosotros conscientes de esas necesidades reales. Entonces la idea es seguir, pues, colaborando, creando sinergias, pero desde, o sea, nosotros mismos, con estudios de arquitectura, con constructores, con fundaciones, etcétera, etcétera, para seguir siempre mejorando y que cada producto que esté en el mercado cumpla accesibilidad universal. En esa misma línea, realmente, digamos, nuestro eslogan es que queremos llevar la accesibilidad a todos aquellos lugares a donde no ha podido llegar. Y con este tema de la innovación, no solo nos queremos quedar en eso, sino que queremos pensar en grande para actuar en pequeño, con el foco
en el ciudadano, crear conciencia social, que es súper importante, despertar interés, generar información y detectar necesidades en la accesibilidad e inclusión. Y esto es un poco pues, el resumen de nuestro proyecto.